Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Sean bienvenidos a nuestra penúltima clase de Historia de la Música, hoy 4 de abril del año 2002. Pido su permiso para grabar esta clase. Si alguien no me da permiso, por favor me lo hace saber. Bueno, jóvenes, estamos por finalizar nuestro semestre. Lo hacemos con dos sesiones muy importantes. El día de hoy miraremos los grandes compositores Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. Y el día de mañana toda la sesión está dedicada al grande, al soberano, al humanista, al héroe Ludwig van Beethoven. Perfecto, jóvenes. Entonces, me anticipo a decirles que ha sido un curso muy agradable. Ustedes son muy buenas personas. Todo excelente. Un pequeño inconveniente en la virtualidad, pero pues hemos sorteado con las imágenes, con la ayuda de las TIC, de la tecnología, ese inconveniente. No se pudo volver a la presencialidad, puesto que el compañero de Huesaco, de Chachagüí, de Sotomayor, la compañera, de La Cocha, de La Laguna y otros más, colocaron una razón muy de peso que era complicado para ellos viajar hasta allá. Igualmente que colocaron sobre el tema de los arriendos, de la alimentación, etcétera, y muchos más. Por ejemplo, recuerdo otra persona más, la señorita de San Francisco Putumayo. Bueno, un gusto inmenso para mí. Creo que hemos enseñado a amar la materia, creo que hemos enseñado humanidad, porque he sido flexible en lo que más se ha podido. Hemos enseñado algo que va a redundar en una buena sociedad, más allá de los conocimientos puros que a veces se los guarda en una biblioteca, en un archivo de computador, inclusive en los archivos de nuestro cerebro, y no los ponemos en actividad, no los ponemos en dirección a construir una mejor sociedad. Creo que hemos enseñado la flexibilidad, la comprensión, el amor. Hemos reducido los datos lo máximo posible. Les pido disculpas de antemano cualquier inconveniente. Me gustó mucho la fiesta que tuvimos, el homenaje a la mujer. No sé si el semestre que venga pueda ser su profesor o no lo pueda hacer, puesto que como soy OPS, no soy ni hora cátedra, mucho menos tiempo completo, soy OPS, la vinculación más elemental, digámoslo así, a la universidad. No se sabe, toca esperar que haya el espacio, el hueco, el faltante de un profesor. Entonces convocan a concurso, se presentan hojas de vida y se espera pues que sea escogida la hoja de vida. Eso depende de esa circunstancia que les acabo de mencionar, y también depende de la manifestación de ustedes. Bueno, entonces después de este saludo, decirles que me encantó, que me encanta, falta esta clase y la siguiente, estar con ustedes. Son unas personas maravillosas. He aprendido de ustedes muchos datos, y además de los datos, de la experiencia que ustedes tienen como músicos, que me han compartido su mundo musical, que es un tanto diferente al mío. El de ustedes es más espontáneo, más creativo, más alegre. He aprendido de eso. También conocimientos que ustedes tienen, y por eso es que se dice que las clases son bidireccionales, que la educación hoy en día es bidireccional, no unidireccional. Igual hemos enfocado
la música como el arte para ser feliz, no ese arte tormentoso que se lo enfoca con la competencia, que el mejor, que anular al otro, ponerle zancadillas. No, todo esto tiene que ser en una hermandad. Bueno, pueden ustedes tomar la palabra en cualquier momento respecto al desarrollo de la clase, al enfoque, o también respecto a los contenidos académicos puros. Bueno, bien, después de esta introducción tomo el tema del día de hoy, que como les dije corresponde a dos grandes compositores, Haydn y Mozart. Para eso he preparado la siguiente diapositiva. Como vamos a ver a esos tres compositores, tenemos que hablar de la primera escuela de Viena. La primera escuela de Viena incluye a Haydn, Mozart y Beethoven. En este momento el clasicismo, Viena toma las riendas de la música, se convierte en la capital de la música. Hasta hoy en día se comparte con otras ciudades del mundo, pero Viena sigue siendo un centro de la música. Entonces, esta primera época de la musicalidad de esta ciudad, de esta ciudad como centro musical del mundo, se lo denomina primera escuela de Viena y corresponde al clasicismo. Y la segunda escuela de Viena será la segunda escuela de Viena, mis estimados estudiantes, será la que corresponde a música contemporánea, al dodecafonismo, Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Weber. El celular, haga el favor inmediatamente, Danielito, inmediatamente. Perfecto, pero eso lo adquieren esos conocimientos ustedes en música contemporánea 1 y música contemporánea 2. Perfecto, entonces lo que hemos mirado es de Escuela de Viena 1, pero eso no significa que ellos hayan sido los únicos músicos del clasicismo, no, en ningún momento. Como ya les manifesté en otra ocasión, en el clasicismo es donde más cantidad de músicos hubieron, cubriendo todos los estratos sociales, y una producción inmensa de sinfonías. Cuando vimos la sinfonía mirábamos que superaban en pocos años las 10.000 sinfonías. Y vuelvo a repetir, hablábamos de que desde un monarca como Joseph II, María Teresa, la emperatriz María Teresa, hasta un jardinero, sin significar que el uno sea más que el otro, sino colocando dos grupos sociales distintos. Tal vez los jardineros, los sirvientes, para mí estarán más arriba que los monarcas, pero en todos los grupos sociales habían músicos. Eso ya lo dijimos, no importa repetirlo. Para algunas personas no va a ser necesario, pero tenemos la comprensión de que para otros compañeros iba a ser necesario. Había avisos que se decía: se necesita cochero que toque clarinete, se necesita persona para la cocina que sea contralto, o se necesita jardinero que toque corno, etc. Así era el mundo musical de ese entonces. Cantidad de teatros, cantidad de producción musical. Bueno, entonces por eso hablamos que esto corresponde a la primera escuela de Viena, conformada por cantidad de músicos, pero los principales indudablemente serán Haydn, Mozart y Beethoven. En cierta forma los principales. Muy bien, ellos son Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. En orden de nacimiento: Joseph Haydn 1732, Mozart 1756 y Beethoven 1770.
Esta será entonces nuestra segunda diapositiva. Proseguimos. El día de hoy corresponde a Joseph Haydn, Franz Joseph Haydn. Se lo conoce como el padre de la sinfonía, porque en sus 104 o 108 sinfonías dio un desarrollo muy notable. Y lo voy a decir de una vez. Hay muchos compañeros de ustedes que tocan instrumento de cuerdas, sea por las escuelas de Pasto, por las escuelas de El Tambo, o por la escuela de Ipiales, no sé si Tumaco, o cualquier otra escuela de cuerdas de Colombia o del mundo. Entonces, uno mira con todo el respeto, no me estoy refiriendo a una escuela en particular, a todas las escuelas. Es más, aumentemos las escuelas de los conservatorios y de los colegios. Se piensa, lo voy a decir muy sinceramente, se piensa que las únicas obras sinfónicas son la Quinta Sinfonía de Beethoven, la tercera o la primera, la 40 de Mozart, y si acaso Oxford o la Sinfonía Oxford o la Sinfonía Londres o la Sinfonía Sorpresa de Haydn, y pare de contar. Y le aumentan la tercera de Mahler, y que no hay más sinfonías. Pues esta clase va a aportar en ofrecerles a ustedes un mundo sinfónico muy amplio. Ese aporte ya es una super justificación. Ay, Dios santo. Bueno, ya volvió internet, no sé hasta qué momento me escucharon. Les decía que esta clase va a aportar en el sentido de ofrecerles todo un mundo sinfónico, unas opciones sinfónicas, porque todas las escuelas de las ciudades, pueblos, las escuelas de las universidades, de los conservatorios y de los mismos colegios, piensan que sinfonías solo son la tercera, quinta de Beethoven, la 40 de Mozart, Sorpresa o de los Adioses de Haydn y la tercera de Mahler, y que no hay más sinfonías. Por lo tanto, suele haber unas imprecisiones pedagógicas. Tomo el tema pedagogía porque uno de sus perfiles es, además de ser investigadores, intérpretes, arreglistas, compositores, es ser profesores de música. Entonces, colocan en un currículo esas sinfonías y no se dan cuenta que Haydn, en el caso de Haydn, tiene 104 o 108 sinfonías. En el caso de Mozart, 41 o 56. En el caso de Beethoven, 9 u 11. Y que entre todo el periodo clásico se supera las 10.000 sinfonías. Entonces yo veo que hablo en general, no estoy hablando de ninguna escuela particular, pero debo hacer ese enlace con la realidad, con nuestra realidad local, regional de nuestro país. Debo hacerlo, porque que sirva para algo los conocimientos que estamos compartiendo, impartiendo. Sin olvidar que hay esas paletas tan grandes, de tal manera que nuestro desempeño sinfónico, nuestro desarrollo sinfónico, lo podemos hacer desde unas sinfonías más elementales, más aplicables, que funcionen más en primer momento, hasta terminar con las que nombré hace unos segundos, unas sinfonías que en un inicio puedan ser más pertinentes, como la Sinfonía del Oso de Haydn, o la Sinfonía de la mañana, del mediodía o la tarde. Bueno, perfecto. Entonces, esa aclaración quería hacerla antes de que me olvide. Entonces, prosigo a compartir pantalla. No sé si tengan algún aporte de lo que acabé de decir. Lo digo no en tono de reproche, sino aportar. Bien, entonces aquí tenemos Joseph Haydn, el padre de la sinfonía, de los primeros que tomaron el género sinfonía para desarrollarlo a través de sus 104 o 108 sinfonías.
Muy bien. Pero también Haydn se desempeñó en el cuarteto de cuerdas, en la ópera y en otros géneros, pero los que acabé de nombrar son los principales. Aquí tenemos Joseph Haydn. De principio les digo, se nombra mucho a Beethoven por su carácter revolucionario, se nombra mucho a Mozart por su genialidad, niño genio, y por sus obras tan extraordinarias, tan lindas, tan melodiosas. Haydn también es grande, es el padre de la sinfonía, ya lo nombramos. Y Haydn tiene otra cualidad extraordinaria, su calidad humana. Su calidad humana es extraordinaria. Entonces, Haydn lo podemos tomar como referente musical y como referente humano. El viejo Haydn, el bonachón. Haydn, querido por todos. Cuando Napoleón en 1808 invadió Austria, Viena, de manera explícita ordenó no tocar la casa de Joseph Haydn, respetar la casa de Joseph Haydn. Las cualidades humanas de Haydn las debemos de tomar para proseguir el papá Haydn, el viejo Haydn, para nuestra vida profesional. Aquí se darán algunos datos, pero ustedes ya tienen el panorama, el horizonte para profundizar en él. Bueno, repito por la señorita que acaba de llegar. A Haydn lo podemos tomar como referente musical, el padre de la sinfonía y desarrollador de otros géneros musicales como el cuarteto, como la ópera. Y también lo podemos tomar como referente humano. Las cualidades humanas de Joseph Haydn son extraordinarias. Se lo llamaba el viejo Haydn, papá Haydn. Es tanta su cualidad humana que el mismo Napoleón Bonaparte, al invadir Austria, Viena en 1808, dio orden expresa de que no sea tocada en lo más mínimo la casa de Joseph Haydn, querido por todos. Él les daba la bendición a los músicos porque a todos los consideraba sus hijos. Así sucedió en el último concierto que pudo asistir, cuando él ya no tenía movilidad, inválido, fue llevado cargado, y él subió a tarima y les dio la bendición a los de la orquesta. Bueno, proseguimos después de ver las imágenes de Joseph Haydn. Hablamos un poquito de Viena. Viena, les dije que el clasicismo se convierte en la capital de la música, lo cual ha continuado hasta hoy en día. Hoy en día se comparte con otras ciudades, pero en este periodo Viena era la capital de la música. En segunda instancia estaría Praga, París, como lo habíamos dicho. Y eso se debe a que está muy cerca a Italia. Italia ha sido el centro musical hasta el periodo anterior, hasta el periodo barroco, que termina en 1750. El clasicismo ya no tiene como centro a Italia, lo tiene a Viena, ha heredado Viena, tal vez gracias a su cercanía con Italia, cercanía que no la tiene Alemania, sobre todo Alemania del Norte. Perfecto. ¿Dónde nació Haydn? Nació el 31 de marzo de 1732 en Rohrau. Es de origen humilde, origen campesino, carácter que no perdió a través del tiempo, hasta su último día de vida. No perdió ese carácter humilde, heredado de su origen campesino. Como dice el número 2, hijo de un campesino carretero y una empleada doméstica. Porque me permito manifestarles, jóvenes músicos, de las cosas que más admiro en los
seres humanos es que sean de una sola pieza, de principio a final, que no cambien porque su situación económica mejora, porque su posición social cambia, porque sus conocimientos, su vida académica llega a estratos altos académicamente. No, la persona que permanece de una sola pieza, como casita de pobre, valga traer aquí algo súper coloquial, una pieza popular que algunos de las papayeras lo han tocado, casita de pobre, de un compositor llamado Policarpo Carpio. Así tiene que ser una persona, de una sola pieza, como casita de pobre. La casita de pobre, en una sola pieza está cocina, dormitorio, comedor, etc. Así lo fue Joseph Haydn. Desde sus orígenes hasta el último día de su vida, una persona de grandes cualidades humanas, muy humilde. Este es mi mensaje que les envío a ustedes, que son gente muy linda, muy humildes, que se mantengan por siempre así. Bueno, y murió en Viena el 31 de mayo de 1809, bastante longevo. ¿Cuántos años vivió? Por favor, ayúdenme a hacer las cuentas. 68, 77 años, ¿no? 77 años, si no estoy mal. 77 años, 60, 68, 69, 77 años, sí. Bueno, su bisabuelo, Caspar Haydn, se instaló hacia 1650 en Hainburg, a la ribera del río Danubio. Aquí hago una aclaración. Una cosa es Hainburg y otra cosa es Hamburg. Hamburgo es una cosa y Hainburgo es otra. Hainburgo está en el extremo derecho de Austria. Ya veremos el mapa. Bueno, Caspar, el bisabuelo. El abuelo, Thomas. Y el padre, Matthias Haydn. Padre de Haydn, nació en 1699 y murió en 1783. Todos ellos compartían la profesión de carreteros. Bueno, volvemos al padre de Haydn. Matthias Haydn se instaló en Rohrau en 1728 y contrajo matrimonio con Ana María Kohler. De ellos hubieron 12 hijos, sobrevivieron 6, porque en esta época, antes de inventarse la penicilina, morían muchos niños en su etapa perinatal. Perinatal quiere decir antes del nacimiento y después del nacimiento. Poco antes del nacimiento, poco después del nacimiento. Cuando morían antes del nacimiento, pues estaba en riesgo también la muerte de la madre. Sobrevivieron 3 hombres, 3 mujeres. De esos 3 hombres, 3 mujeres, los hombres fueron músicos. Franz Joseph Haydn, pues nuestro compositor central de la clase de hoy, Michael Haydn, Johann Michael Haydn, fue músico también, compositor, y Johann Evangelista fue tenor de los Esterházy. Los Esterházy son una casa de nobles a la cual sirvió Haydn por muchos años, alrededor de 30 años, para ser más exactos, 31 años. Entonces, los tres hermanos Haydn fueron músicos. 2 compositores y 1 tenor de la corte de los Esterházy. Bueno, habíamos hablado, la cuestión geográfica hay que analizarla. Cuando ustedes hagan sus estudios, sus investigaciones, deben de vincular a sus estudios la parte geográfica. Por ejemplo, trayendo a nuestro entorno esa parte geográfica de Ancuya, pasa por Linares, Samaniego, Sotomayor, es una zona muy musical, ¿no? Sí, la zona Sandoná es muy rica en trompetistas, ¿no? La zona, el Tambo Nariño, es rica en saxofones.
De aquí salieron grandes saxofonistas como el profesor de la Universidad del Valle, Rito Burbano. Los familiares de Rito Burbano, el Pollo Burbano, un pionero en la salsa en Colombia, también es del Tambo Nariño. Un músico que poco se lo ha investigado, Cresti Rosas, músico de la banda departamental, había sido un saxofonista extraordinario. Todos ellos, el mismo exdirector de la banda departamental, John Servio Solarte, saxofonistas extraordinarios, ¿no? Entonces, esto de la parte geográfica cuenta. Entonces, había dicho que Viena tiene una cercanía a Austria con Italia. Y también, aquí, hablando de Roraud, ahí convergen tres zonas. Toda la parte austriaca, rica en música, su capital Viena. Bohemia, también rica en música, su capital Praga. Hablamos de Praga como sucursal musical de Viena. Y Hungría, igual, con su capital Budapest, una zona de mucha música. Entonces, en Roraud convergen estas tres regiones. Bueno, un datico más, que Matthias Haydn también fue juez cantonal del Cantón, este nombre de las regiones, como también se usa en el Ecuador, y tocaba sensorialmente el arpa, Matthias Haydn. Sensorialmente quiere decir al oído. Al oído es el nombre coloquial y sensorialmente es el nombre técnico. Muy bien. Enseguida miraremos unos mapas. Importante, la pedagogía no puede ser abstracta, tiene que todo darse datos. Lo abstracto se quedará para otros campos como la religiosidad, la inspiración compositiva en algún campo. También la inspiración compositiva puede ser concreta. Entonces ahí tenemos el mapa de Europa, recordémoslo, ya lo hemos visto, pero en este momento vamos a ubicar a otro país. Entonces tenemos al norte, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, los países nórdicos. Acá en límite con Rusia tenemos Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania, que está en conflicto, ¿no? Bueno, eso al oriente. Al occidente Portugal, España, Francia. En el centro tenemos Austria, centro-sur. Austria, mire que limita al norte con República Checa y con Alemania. Al sur limita con Italia, Eslovenia. Al oriente limitará con Eslovaquia, Hungría. Al occidente lo hará con Suiza, también con Italia y también con Alemania, ¿no? Entonces aquí esta parte verde que llega hasta acá, mire, el verde no es esta parte como redondita, se pasa hacia acá y llega a limitar también con Suiza. Entonces Austria en esta parte es un poco alta y aquí en esta parte extiende un brazo no tan ancho como su parte oriental. Todo eso es Austria. Como les dije, está muy cercana a Italia. Bien, Alemania está lejana. Alemania del sur no limita con Italia porque se atraviesa Austria. Estará algo cercana, pero Alemania del norte estará muy lejana. Entonces, eso incide en el comportamiento de las personas. Bueno, entonces tenemos el mapa de Europa. Vamos a concretar ahora Europa más continental, digámoslo. Entonces, lo mismo, pero más cerca. Entonces, aquí podemos mirar Austria, que pasa hasta acá y limita con Suiza. Austria se extiende en digamos, un brazo de su territorio y llega hasta Suiza. Hemos visto el segundo mapa. Procedemos y aquí tenemos el mapa concreto de Austria. Entonces, miramos que al norte con República Checa limita y con Alemania, al sur con Eslovenia, Italia, al oriente con Eslovaquia, Hungría, al occidente se lo hace con Francia y con Suiza y también con Alemania, ¿no? Entonces aquí tenemos, mire el brazo que les decía que se extiende hacia el occidente y tenemos Viena. Mire, es importante,
créanme, es importante mostrar mapas en las clases, y así lo exigen los cursos que se hace de educación virtual, que tuve oportunidad de hacerlo al inicio de esta pandemia. Viena. Viena se encuentra al occidente, al noroccidente de Austria. Entonces ustedes ya no se van a imaginar una Viena en cualquier lugar de Europa o en cualquier lugar de Austria. Viena, la capital de Austria, se encuentra al norte occidente. Y de una vez vamos a nombrar a otra ciudad importante, Salzburgo, al otro lado. En Salzburgo nació Mozart, y de Salzburgo se fue a vivir a Viena. Por eso ese primer viaje fue bastante traumático para Mozart cuando se dirige hasta Viena. Otra ciudad importante es Graz, universitaria, Linz, son ciudades importantes, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el mapa de Viena. Aquí está Haimburgo, mire, cerca a la frontera con Eslovaquia. Por aquí llegaron los Haydn. El papá, el abuelo, el bisabuelo de... No, el bisabuelo, el abuelo, ¿no? Y el padre también, ¿no? Sino que el padre ya se ubicó en Roraud. Bien, y ahora, para ubicar a Roraud aquí, ningún mapa lo contempla, porque Roraud es un pueblo pequeño y es muy cercano a Viena. Son 46 kilómetros, son 46.2 para ser exactos, kilómetros desde Viena a Roraud. Es cercano, es como de Pasto al Tambo, de Pasto a Sandoná, o de Pasto un poco más allá de Buesaco. Entonces aquí no lo muestra, por lo tanto me vi la necesidad de imprimir esta otra carta geográfica. Entonces aquí tenemos Viena, y donde está este indicador rojo dice Haydn Birthplace. Eso quiere decir lugar de nacimiento, ¿no? Birthplace es lugar de nacimiento. Aquí en este indicador rojo queda Roraud, donde nació Haydn, muy cerca a Viena, miren, muy cerca a Viena, y cerca al río Danubio. Y cerca a Haimburgo, mire, aquí a Haimburgo llegaron los Haydn, el bisabuelo, el abuelo. Y ya el padre de Haydn se instaló aquí en Roraud, donde está el indicador amarillo. De aquí de Viena a Roraud hay 42 kilómetros. Perfecto. Bueno, entonces ahí podemos precisar cuando la diapositiva nos decía que el bisabuelo de los antecesores de Haydn se ubicaron en esa zona, ¿no? Y que Haydn nació en Roraud, y que Roraud tiene la convergencia de Austria, Bohemia y Hungría. Aquí está, ¿no? Austria, República Checa, que antes se llamaba Bohemia, antes se llamaba Checoslovaquia y más antes Bohemia. Entonces aquí convergen toda esta parte, República Checa, Hungría, y también llega influencias de Italia. Muy bien, continuamos con otra diapositiva de Joseph Haydn. Un familiar de Joseph Haydn que se quedó viviendo en Haimburgo, llamado Johann Matthias Frank, logró que le confiaran la educación de Joseph Haydn en 1738, cuando Haydn tenía apenas 6 años. Y Haydn, en su calidad humana, que les comentaba, que les participaba, siempre fue agradecido a ese enriquecimiento, a ese acto de generosidad que tuvo su familiar Johann Matthias. Y en el testamento, a pesar de que habían pasado muchos años, más de 70, Haydn murió a los 77 años, Haydn en su testamento le dejó a la hija de Johann Matthias, Frank, le dejó 100 florines y un texto que decía: a la hija del que fue mi primer maestro de música. Miren, mis estimados estudiantes, tenemos que hacer énfasis en la parte humana de la música, no solamente en datos. Creo que es muy necesario traer este acto tan hermoso de Haydn. A pesar de que habían transcurrido muchos años, él jamás se olvidó, jamás fue ingrato, siempre estuvo
en línea con la gratitud de su maestro, y al no existir él, le dejó a su hija algo de su herencia, a la hija de Johann Matthias. Un dato muy importante si queremos dar una cátedra humana dirigida a transformar este mundo. Bueno, número 10, aquí hay un nombre, Johann Georg Ritter. Johann Georg Ritter es el padre de la música en Viena. El padre de la música en Viena. Este señor fue pionero de la actividad musical. Él lo llevó a Viena en 1740 a la iglesia de San Esteban. Johann Georg Ritter era músico, Kapellmeister, o sea, maestro de capilla de la iglesia de San Esteban, porque el padre de él, a él se lo conoce, Johann Georg Ritter, se lo conoce como el joven, al padre de él se lo conoce como el viejo. Había muerto, entonces él tomó las riendas de Kapellmeister o maestro de capilla de San Esteban. Ahí lo llevó en 1740 a Joseph Haydn. Estuvo vinculado a la iglesia de San Esteban, a Viena. Desde 1740 ya se fue a vivir Haydn a Viena a los 8 años. Estuvo vinculado por 20 años con la iglesia de San Esteban. Con la iglesia de San Esteban estuvo vinculado 9 años. Con Viena estuvo vinculado Viena estuvo vinculado por 20 años, porque en 1749 fue expulsado por una broma de mal gusto, fue expulsado de la iglesia de San Esteban Haydn. Haydn tenía un sentido del humor exquisito. Bueno, continuó en Viena dando clases de música, dando serenatas, tocando en iglesias, bailes, etc. Porque uno piensa de que en esa época no existían bailes, que solo existía música clásica, y la música clásica no era para bailar. Entonces sí había música de baile, y él también tocaba para los bailes. Bien, en 1759 entró al servicio del conde de Morzán. Los compositores de esta época eran un poquito más que sirvientes. Ellos eran considerados unos sirvientes, unos obreros más en la época del clasicismo. Ya Beethoven dignificó el oficio del músico. Haydn estuvo prácticamente toda su vida al servicio de nobles. Mozart se independizó del famoso arzobispo Colloredo, y Beethoven aún más. Él sí fue más rebelde. Él ya tocó con cuestiones filosóficas, que decía que todos somos iguales, que era pura mentira que los condes, los nobles, eran descendientes directos de Dios, que ellos eran nobles por casualidad. Bien, entonces en 1759 entró al servicio de un conde de Morzán. Otro dato: se casó con María Ana Keller, hija de un peluquero. ¿Cuándo se casó? En 1760, con 28 años de edad. Y con este matrimonio falló al compromiso de no casarse que había adquirido en el contrato con el conde de Morzán, porque en estos contratos, tanto los músicos como los militares tenían que pedir permiso para poderse casar. Y a veces los militares que permanecían aquí en América, en la colonia, dependiendo del rango del militar, tenía que solicitar un permiso a España, al mismo rey, para que le conceda casarse, ¿no? Entonces, algo similar se dio en la docencia en el siglo anterior, por lo menos en la primera mitad, a los principios del siglo anterior. Las profesores tenían que ser solteros para que se puedan dedicar de lleno a sus estudiantes.
Bueno, Haydn se casó a los 28 años. ¿Y por qué nombramos a Mariana Keller? Porque ella fue bastante incomprensiva, según dice la historia. Pues habrá que hacer más investigaciones. Con Haydn no lo comprendía ella no valoraba la grandeza de la música, ni mucho menos la grandeza que la música en particular tenía para Joseph Haydn, un gran compositor, un gran músico. Entonces no hay recuerdos buenos en cuanto al matrimonio de Haydn con Mariana Keller. Ella maltrataba sus partituras, las botaba a la basura, etc. Bueno, y aquí inicia una época importante, más significativa que su vinculación al servicio de Mozart, que apenas duró 3 años, 2 años, porque en 1761, el 1 de mayo, entró a trabajar con los Esterházy. El príncipe Paul Esterházy lo contrata y a Haydn se lo reconoce, se lo recuerda por haber estado al servicio durante muchos años, 3 décadas, estar al servicio de 29 años, casi 3 décadas al servicio de los Esterházy. Entonces él se dice, bueno, Beethoven se independizó, pero Haydn fue muy cabeza baja con los monarcas. Entonces entró a trabajar con Paul Esterházy en el 61 y estuvo hasta 1790 al servicio de ellos, más 2 años al servicio de otro conde Mozart, serían 31 años que estuvo sirviendo a monarcas de una manera gustosa. Bueno, el punto, eso es importante, siempre van a asociar Haydn con los Esterházy, Haydn con los Esterházy, y cuando se hace estudios sociales de clase, siempre se menciona que Haydn fue un tanto cabeza abajo y aceptaba las imposiciones de los monarcas. Bien, en el número 15, ajá, diga. También fue el que hizo la Sinfonía del Adiós también para o sea, la historia era de que... Sí. Sí. De que a uno de sus vecinas pues estaba aburrido y que quería que le tocaran, y pues él hizo la Sinfonía del Adiós y que los músicos se iban yendo, pues. No, pues, qué bien, porque ya estaban cansados de tocar. Sí, qué bien, David, que justo en este momento que estoy hablando la aceptación de Haydn como un servil más a los monarcas, haya puesto este caso. Este caso sí es una excepción, es una rebeldía que Joseph Haydn tuvo. Él compuso la Sinfonía de los Adioses cuando a sus músicos de la conde del Palacio de Esterházy no les pagaban y ellos estaban muy mal económicamente y por lo tanto anímicamente. Entonces él compuso una sinfonía que él componía casi 3 sinfonías en promedio por año, una sinfonía para enviarle una sátira muy sutil al rey. Se iba saliendo uno por uno de los músicos y hasta que al final que quedó, pues la historia, unas versiones dicen una cosa, otras versiones dicen otra, que quedó con un solo músico o con unos pocos músicos, 2, 3 músicos. Entonces esa es la Sinfonía de los Adioses, que gracias al compañero la menciono, ¿no? Una sátira, igual que otra sátira que Haydn hizo a la sociedad que iba a dormir a los conciertos solo por dárselas, fue la Sinfonía Sorpresa, que toda la sinfonía lenta y piano, y en su último movimiento, de un momento a otro, la sinfonía estalla en un fortísimo, en un ímpetu, y la gente pues brincaba de los asientos por el impacto, el cambio repentino de la sinfonía. Esa es la famosa Sinfonía Sorpresa. Haydn le ponía nombres a la mayoría de sus sinfonías, le colocó nombres. Prueba de eso es les decía que, bueno, gracias David su intervención. Las sinfonías 6, 7 y 8
es uno de esos ejemplos de las sinfonías elementales. Yo no sé por qué los directores de las escuelas de música, repito, se van a montar quinta, tercera de Beethoven, 40 de Mozart, y tercera de Mahler, como si no hubieran más sinfonías. En el clasicismo hubieron más de 10.000 sinfonías, y Haydn nomás tiene o 104 o 108 sinfonías. Y una de esas, y tiene una sinfonía de las gallinas, tiene una sinfonía del oso, y aquí tiene las 6, 7 y 8. La 6 es la mañana, la 7 es el mediodía, y la 8 es la tarde, ¿no? Le matin, le midi, et le soir. Y orquestas grandes del mundo tocan sinfonías de Haydn, la 10, 15, 20, 30, igual de Mozart, y las orquestas de nuestro país no tocan esas, siempre tocan las grandes para truncar y torpedear lo progresivo que tienen que tener los movimientos pedagógicos. Debo ser sincero, más si me llamo Franco, y aquí he obrado en virtud de la sinceridad. Así es las escuelas en general, no me estoy refiriendo a ninguna en particular. Muy bien, y terminamos con la tercera diapositiva. En el 62 muere... Profe, ajá, diga. Ajá. ¿Alguien? Profe, ¿podría repetir la sinfonía, las tres que nombró al rato? La 6, la 7 y la 8 se llaman la mañana, el mediodía y la noche. La 6 será la mañana, la 7 el mediodía y la 8 la tarde. La tarde, la noche no, la tarde. Le soir es tarde. Por eso bonsoir es buenas tardes. Bien, esas son, ¿no? La mañana, la tarde y la noche. Perdón, la mañana, el mediodía y la tarde. La mañana, el mediodía y la tarde. Bueno, ¿algo más? Sí, bueno, en 1762 muere el príncipe Paul Esterházy, que lo había contratado a Haydn. Se lo conocía también como el Magnífico. Él era músico, barítono, mire cómo corrobora de que hasta los monarcas eran músicos, que le sirvió por 28 años. Bueno, y luego sube, muere Paul Esterházy y sube Nicolás el Magnífico, que era músico, era cantante, era barítono, y lo sirvió, como habíamos dicho, hasta 1790, o sea, por 28 años. 28 años. En cuanto a la edad, lo sirvió de 30 a los 58 años de edad, sirvió a Nicolás el Magnífico. Y antes había estado con Paul Esterházy. En la misma corte, en la Conde de los Esterházy. Bien, otro dato. La Universidad de Oxford, en Inglaterra, le otorga el grado de doctor en música. Eso se lo hace en 1791, para lo cual compone la Sinfonía Oxford. Bien, también se le dio el título de ciudadano honorífico de Viena. ¿Qué otro dato tenemos? Esto corrobora que era tan querido Haydn. Bueno, ahí está mal escrito Oxford, ¿no? Entonces escribámoslo, perdón. Ajá. Listo, ¿no? Y a propósito de Oxford, existe el famoso diccionario Oxford de la música, ¿no? El diccionario Oxford. Bueno, perfecto. La anécdota que les decía para reafianzar la calidad humana de Joseph Haydn. Napoleón Bonaparte, cuando invadió a Viena en 1808, que a Beethoven le tocó soportar el estallido de los cañones, ordenó
que sea respetada completamente la casa de Haydn. Bien, continúo. En 1804 enfermó Haydn y quedó paralizado en un sillón. ¿Por qué digo paralizado en un sillón? ¿No? Porque hay que hacer diferencia de cuadraplégico y parapléjico, ¿no? Parapléjico le permite quedar en un sillón, cuadrapléjico queda en una cama nomás, ¿no? Quise colocar este punto 21. Haydn presenció en 1808 la gran ejecución de la creación realizada por Salieri. La creación es un oratorio de Haydn, un oratorio hermoso. Eso es una de las obras más importantes de la historia. Entonces, mire, de tanta cosa que hemos dicho, con que a ustedes se les quede que Haydn es el padre de la sinfonía, que tiene 104 o 108 sinfonías, que tuvo unas cualidades humanas excelentes, que su vida se centró en servir a monarcas, que estuvo muy ligado al servicio de monarcas. Esos datos son precisos, es suficiente, ¿no? Y que también una de sus obras es La Creación, un oratorio extraordinario. Y quise poner esto para hacer una claridad histórica. Cuando se mira la película Amadeus, una película muy bonita, sobre todo por esas escenas de vela, sobre todo por esa escenografía del mundo de los palacios reales, en esa película, en Amadeus, Antonio Salieri sale mal librado. Antonio Salieri es el malo, ¿sí? Entonces hay que aclarar, no, Salieri no fue malo, o por lo menos no fue tanto como la historia lo pinta. Él ayudó a Mozart en sus momentos difíciles, y él ayudó a copiar el Requiem, que fue la última obra de Mozart, que la compuso desde su cama. Él lo ayudó a Mozart a que él desde su cama les dicte esta obra, que quedó inconclusa, ¿no? La acabó de componer un alumno de Mozart llamado Süssmayr. Bien, y también Salieri ejecutó la obra, hizo una intervención, una ejecución en 1808, una gran versión de la creación de Haydn, a la que Haydn fue, y la que yo les digo, les echó la bendición a los músicos cuando él salió. No pudo estar en toda la función porque ya se sintió muy cansado, enfermito, y él salió. Fue la última ejecución pública que él hizo presencia, y subió al escenario, les dijo unas palabras muy lindas a los músicos, que los trataba como sus hijos. Los músicos eran concebidos para Haydn como sus hijos, y les echó la bendición, les impartió la bendición, o sea, haciendo una cruz con su mano derecha, y salió. Aquí valga este punto 21 para afianzar las cualidades humanas de Haydn, y para hacer claridad con Antonio Salieri, un gran músico de muchas formas, sobre todo la parte vocal. Las obras vocales operísticas son extraordinarias de Salieri, ¿no? Bien, hubo una segunda clasificación de las sinfonías de Haydn en 1957, y ahí salieron 4 sinfonías más, ¿no? Esta cosa es relativa, como yo les dije al principio del semestre. Doy una versión de los conocimientos, más nuevos descubrimientos pueden cambiar, descubrir nuevas obras, descubrir biografías, textos, diarios que llevaban compositores u otras personas. Entonces las cosas pueden cambiar. El periodo principal de componer sinfonías de Haydn fue entre 1759 y 1795. En ese periodo él compuso sus 104 sinfonías, 108, con un promedio de 3 por año en esos 36 años. Y esas etapas de las sinfonías lo podemos dividir en 3. Una primera etapa del 59 al 60, que compuso de la primera a la quinta sinfonía al servicio del conde de Morsant, una orquestación pequeña, ¿no? Que cuerdas más 2 cornos, 2 oboes, porque los cornos y los oboes fueron los primeros en entrar a la orquesta, como lo habíamos dicho en la clase anterior que víamos la sinfonía. Una segunda etapa que va de 1761 al 88,
y desde la sexta sinfonía a la 92. Y la tercera etapa son las sinfonías que él compuso en su estancia en Londres, que está la Sinfonía Londres, la Sinfonía Oxford y la de su doctorado, y va desde la 93 a la 104 o a la 108, ¿no? Según los descubrimientos. Ahí se alterará un poquito estas etapas. Bien, entonces hemos visto lo de Haydn y ahora miraremos calculé en una hora, está 7 y 4 minutos, las audiciones. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes estudiantes? Bueno, entonces voy a registrar la lista. Son 7 y 4. Voy a registrar la lista. Por favor, sería bueno de que en estas dos clases estén todos, porque se mira a los grandes compositores, Haydn, Mozart y Beethoven. Sobre todo mañana, ojalá estén todos, porque es la clase de Beethoven. Beethoven es sinónimo de música. Usted escucha música y se imagina a Beethoven. Bueno, he registrado la lista. Muy bien. Y ahora, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces empecemos con música de cámara. No, empecemos con la Sinfonía número 104, Londres, de la tercera etapa de sinfonías de Haydn. Vamos a escuchar la Sinfonía Londres, unas audiciones. Adagio allegro, empieza una introducción, adagio. Continúa el allegro.
Perfecto, hemos escuchado esta sinfonía. Ahora escucharemos el concierto para trompeta. Debemos escuchar mucha música. Vuelve al tema. Bueno, jóvenes, entonces ya ustedes pueden hacer desde YouTube la audición completa. Los músicos debemos escuchar mucho, como el estudiante de cine ver mucha película, el de filosofía leer mucho, el pintor tener muchos referentes de obras pictóricas, así igual el músico tiene que escuchar bastantes obras académicas. Bien, y la última audición sería de el oratorio La Creación, una parte de todo el oratorio que corresponde al dueto entre Adán y Eva. Esto pues escuchamos la sinfonía para los de cuerdas, el concierto para trompeta, que es un concierto muy importante dentro del mundo de la trompeta, para los de viento, y ahora para los de canto escucharemos el dueto entre Adán y Eva de el oratorio La Creación de Haydn.
Eso es muy bonito. Bueno, hemos hecho la audición. Perfecto. De 3 obras se acorta, pero ya tenemos 3 pequeños referentes. Les sugiero, ¿no?, a los trompetistas tener... Es que la música clásica es nuestro referente, es que son las fuentes. Si un literato no recurre a las fuentes de los clásicos de la literatura, pues no está en nada. Si nosotros como músicos no recurrimos a los clásicos de la música, sin menospreciar otros campos, pero igualmente no podemos olvidarnos de las fuentes. Si no recurrimos a los clásicos de la música, sean del periodo clásico o de cualquier otro periodo, pues no estamos en nada. Es como si un profesor de literatura no estuviera alimentándose de los clásicos de la literatura, o un estudiante de cine, un director, un actor, no se alimentara de los clásicos del cine. Entonces les sugiero a los trompetistas escuchar completo, o los de vientos en general, el concierto para trompeta, a los de cuerdas, el cuarteto emperador, o cualquiera de sus sinfonías, y a los de canto, a los de coro. En cualquier momento van a tener vacaciones, y también todo cansa. Un semestre muy largo lo pone un poquito cansado. Unas vacaciones muy largas también. ¿Cuándo vuelvo a la universidad a verme con los estudiantes? Entonces, en esos momenticos les sugiero a los de canto principalmente, lo mismo que a todos, escuchen la creación de Haydn. Eso es hermoso. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta en nuestra penúltima clase? Por favor. Antes eran 6 horas de historia de la música, entonces se podía ver más detenidamente. En todo el semestre 6 horas se hacían muchas. Entonces cada estudiante exponía una obra de Haydn o de Beethoven o de Mozart. ¿Sí? Unos escogían de Haydn, de Beethoven o de Mozart. Ahora no se puede hacer eso, pero pues tratemos de explotar la clase lo que mejor se pueda, con preguntas. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre este mundo de la primera escuela de Viena, o sea, Mozart, Haydn, Beethoven? Bueno, entonces continuemos con la diapositiva. Recuerden que hemos pasado 2 parciales, ya entregaron hoy el segundo parcial. El tercer parcial es una cosa muy sencilla, una cosa que la pueden hacer en 15 minutos. Prácticamente es una sola pregunta, pero es sobre estas últimas clases. Por lo tanto, tienen que estar conectados y muy atentos. Bueno, entonces continúo con la diapositiva para mirar nuestro segundo compositor. Miraremos a Mozart. Tenemos que estar muy atentos. ¿Qué tal si Mozart no le ponemos todo el cuidado a Mozart siendo Mozart? Si Mozart es Beethoven, Mozart son sinónimos directos de la música. Bien, aquí tenemos nombre completo: Johann Crisóstomo Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart tenía 4 nombres: Johann Crisóstomos Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces, Crisóstomo o Crisóstomus. Bien, en algunos libros muy escasos aparece Johann Crisóstomos Wolfgang Teófilos Mozart. Lo que pasa es que Teófilo es lo mismo que Amadeus. Amadeus quiere decir que ama a Dios, y Teófilo quiere decir que ama a Teo, a Dios, ¿no? Entonces Teófilo y Amadeus es lo mismo. Entonces no es que se llama Johann Crisóstomo Wolfgang Amadeus Teófilo Mozart, o se dice Teófilo o se dice Amadeus. Bueno, como subtítulo, el niño genio de la música. Él es de los más grandes genios que ha habido en la historia de la música, mas no es el único. Camilo Saint-Saëns fue niño genio, Isaac Albéniz también fue niño genio, y otros más. Pero él es el más sobresaliente de los niños genios. Desde temprana edad tocó instrumento, compuso, interpretó.
Vamos a ver su personalidad. Bueno, aquí en la fotografía tenemos a Mozart, en la parte derecha, solo Mozart. Era muy amante de la moda, y la moda en ese entonces incluía pelucas, como la que tiene ahí. En la parte izquierda está la familia Mozart, musical, falta la madre de ellos. Pero ahí tenemos a Leopoldo Mozart, el padre, Wolfgang Amadeus Mozart al teclado y Marianne Mozart o Nanner cantando. Hablar de Mozart toca hablar de Leopoldo. Mozart no hubiera sido el genio que fue y el músico trascendente que fue si no hubiera sido por la conducción, la enseñanza del padre. Leopoldo Mozart es un modelo de profesor. Cuando ustedes vean sus materias pedagógicas, la profesora Lida va a referenciar a Leopoldo Mozart. Él fue un extraordinario profesor. Repito, no hubiera sido grande Mozart sin Leopoldo como profesor. Leopoldo Mozart, compositor de la Sinfonía de los Juguetes, una sinfonía súper didáctica. Pueden apuntar ahí en su cuaderno, Leopoldo Mozart, Sinfonía de los Juguetes, que se le atribuye, o tal vez sí sea de Leopoldo Mozart. Entonces ahí tenemos la familia Mozart musical en la fotografía. Bien, hablemos algo de Leopoldo Mozart. Leopoldo Mozart fue encuadernador. Antes existía esa profesión de encuadernador y nació en 1719. Se casó con Ana María Perl, o más tarde Ana María Mozart, en 1747. Tuvieron 7 hijos, pero como les decía hace un momento, morían muchos en la etapa perinatal, prenatal y postnatal. De ellos solo sobrevivieron 2, Marianne y Wolfgang Amadeus Mozart. Unos dicen que Marianne era más talentosa que el mismo Wolfgang. Bien, ¿cuándo nació Wolfgang Amadeus Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart nació domingo 27 de enero de 1756. Esa fecha es icónica para la historia de la humanidad, porque nació uno de los más grandes genios en general, en el campo de la música Mozart. Así como es Albert Einstein para la física, es Mozart para la música. Y nosotros como músicos debemos saber esto. Por lo tanto, les pido que no se vayan a alejar del computador y del celular, no lo van a dejar conectado y ustedes alejados como algunas personas, como se reflejó en los exámenes segundo parcial. Personas que sacaron 5 y 5.2. Felicito a Farid, felicito a Weimar. Pero hay otras personas que, unos pocos, pero muy mal el examen. Eso, y me daba cuenta unas respuestas muy salidas, muy lejanas. Eso significa que estuvieron muy lejanos al computador o al celular en las clases. Entonces pido que estén atentos, no se alejen de su celular, de su computador, de su televisor, de su videobeam en esta clase. Mozart es importante para la humanidad entera, mucho más para nosotros. Tiene la misma grandeza que Albert Einstein. Bueno, me regreso al 2-3. De sus 7 hijos murieron 5, solo sobrevivieron 2, porque al no existir la penicilina morían muchos en su etapa perinatal y no solamente perinatal, en la etapa adulta morían muchos seres humanos. Una pequeña infección y morían. Si no se limpiaban la gangrena o los tétanos, llegaban y morían a cualquier edad. Mucha gente moría. Por eso el promedio de vida no era alto. Muy pocos pasaban los 60 años. 40, 50 años era el promedio de vida. La penicilina partió la historia de la humanidad también. Bueno, si tuviéramos tiempo, habláramos de la penicilina, pero no podemos. Bien, he leído muchas biografías de Mozart. Mozart es uno de mis compositores preferidos. Y cuando fueron los 250 años del nacimiento de Mozart, en el 2006, hicimos mucha actividad de Mozart en el campo, muchos conciertos. Aquí se tocó el concierto para corno, se tocó un movimiento del concierto para clarinete, se trajo una solista de quiteña que estudiaba en Caracas. ¿Qué más se tocó? Se tocaron muchas obras de Mozart aquí. Se tocó el aria de la Reina de la Noche,
traspuesta para para trompeta piccolo. Ya no era para soprano y orquesta, sino para trompeta piccolo y orquesta. Y dentro de la cantidad de libros que leí, tuve una imagen y la tengo muy amplia de Mozart. De ahí deduje el sentido revolucionario, porque al principio, cuando uno empieza a leer los primeros libros, mis estimados estudiantes, aquí voy a hacer una claridad a nivel general, no mío, no hablando en primera persona. La cátedra de Historia de la Música para toda Colombia y todo el mundo debe ser dada con responsabilidad. He visto en otras universidades que las dan para relleno. Como el profesor de corno tiene pocos estudiantes, entonces asignémosles historia. Y esta cosita de historia de la música, más si tiene que ver con leer. No es que un mes antes le digan, vea, profe, usted tiene que dar, bueno, entonces en este mes voy a sacar libros al Banco de la República o en la biblioteca de la universidad. Me refiero a toda Colombia y a todo el mundo inclusive. Y bueno, en Europa, en otras partes no tanto. Y leer y empezar a dar. No, esta cuestión de la historia de la música es de toda una vida leyendo. Yo empecé a leer desde los 10, 12 años. Primeros libros que leí fue El Quijote de la Mancha, El Lazarillo de Tormes, más tarde el Manifiesto del Partido Comunista, El Cristo de Espaldas, y otra cantidad de libros que en este momento no recuerdo. Y desde ese entonces hasta hoy no ha faltado un libro en mis manos. El último libro que estoy leyendo es Desaparición de un frente guerrillero en el Chocó. La selva se devora un frente guerrillero, de este escritor. Se me fue en el momento, porque lo estoy leyendo actualmente. Entonces no ha faltado un libro. Entonces, gracias a las lecturas, si uno lee Darío Villamizar, del escritor Darío Villamizar. Entonces, si uno lee apenas unos textos para historia de la música, los primeros textos que uno lee le van a decir que Mozart es el músico tradicional, no cambiante, no aportante, no revolucionario, y que Beethoven, al contrario, sí es el revolucionario que llevó la forma sonata y la sinfonía y el cuarteto de cuerdas a su máxima expresión, a una cima, como hablábamos de la cima con las sinfonías. Pero a medida que uno profundiza más, por eso yo me preocupo, ojalá pudiera yo ser su próximo profesor de historia, no sé quién seguirá. Cuando ya profundiza se da cuenta que Mozart fue un músico revolucionario. Él compuso el cuarteto de las disonancias. Él integró el carácter de terror a la música. Él incursionó en música contemporánea, como por ejemplo la música aleatoria, con el famoso minué de los dados. Una cosa estadística de combinaciones que no se agotarán las combinaciones del minué de los dados de aquí hasta que el sol deje de alumbrar, así textual, hasta que el sol envejezca y ya caiga de alumbrar, no sé, porque las posibilidades en estadística son inmensas. Imagínense, con 7 notas, cuánta música se ha hecho, y música, cantidad de millones de obras, con 7 notas. Igual, esas posibilidades de música aleatoria es música contemporánea, pero Mozart ya tomó eso. Esas posibilidades son inmensas, y se postergarán por millones de años las posibilidades de combinación del minué de los dados de Mozart. Mozart también incursionó en la broma. Mozart compuso las famosas bromas musicales, unas cosas muy interesantes, muy graciosas, muy tomadoras del pelo. Entonces, bueno, eso. Y en esas muchas lecturas que he hecho de Mozart está de que Mozart tenía una capacidad de asombro extraordinaria. Mozart iba elevado por las calles, porque él cada cosita lo capturaba. Y esa capacidad de asombro es lo más extraordinario. Repito, 100 años de soledad es el mejor libro después del Quijote de la Mancha, el cual lo he leído 5 veces. Ahí muestran, como Pablo Neruda dijo, una radiografía de la humanidad. Muestran a la humanidad con todos sus defectos.
ladrones, vividores, tomadores, perezas, hasta incestuosos. Las únicas cosas buenas que muestra 100 años de soledad de la humanidad son dos: capacidad de asombro y emprendimiento. Esas son las únicas cualidades del ser humano que muestran en 100 años de soledad. La persona que pierda la capacidad de asombro, la persona que diga, eso ya lo conozco, eso para qué, eso, esa persona está muerta en vida. No debemos perder nuestra capacidad de asombro. Es la cualidad de la humanidad. Por eso la humanidad ha llegado hasta donde está. Y Mozart tenía esa capacidad de asombro. Él era sensible a todo el entorno de Salzburgo. Cuentan esas historias recónditas, de libros recónditos. Cuando las hacía, cuenta que Mozart entraba a las iglesias y se quedaba boquiabierto viendo los altares, viendo los adornos, viendo el dramatismo de las figuras de santos, etc. Iba a las sesiones de linternas mágicas. Las linternas mágicas son antecesoras del cine. Son fotografías, son imágenes en vidrio, que atrás se le ponía una luz de una vela o de gas, y esa luz daba en la imagen en vidrio y se la proyectaba a una pared. Esas sesiones de linternas mágicas, en donde las imágenes las hacían mover para ver si tenía, para acercarse a la representación del movimiento. Por eso digo, estas son antecesoras del movimiento. A esas sesiones de linternas mágicas Mozart iba mucho. Mozart tuvo la sensibilidad por las aves, especialmente por los canarios, y escudriñaba su canto, investigaba. Era muy sensible a los animalitos. Es famoso el canario que él tenía en su casa y su perro llamado Pimper. Estos datos los he sacado. Hay muchos datos recónditos de Mozart, pero no nos alcanza el tiempo. Los he sacado de esas biografías que llamo recónditas. Bueno, el cuaderno de Nannerl es un poco más conocido. Lo escribió Leopoldo en su visión de pedagogo entre 1759 al 64, durante 4 años, exclusivo para que su hija aprenda música, un método. Y de ese método también se sirvió Wolfgang Amadeus Mozart, que es menor que Marianne o Nannerl. Bien, la vida de Mozart cuenta muchos viajes que él tuvo. Y hay un reproche, porque en esos viajes, eso sí le reprochan a Leopoldo Mozart, porque en esos viajes él perdió mucho de ser niño. Él estuvo muy absorbido por la música, la interpretación, por el estudio de la música, la parte académica, en su niñez, lo cual le impidió desarrollar sus primeras etapas. A eso dicen los psicoanalistas que se debe que Mozart en su etapa adulta no pudo saber llevar un hogar, una vida económica. Era muy gastador, porque él no quemó las etapas diferentes tempranas, porque lo pusieron a viajar. Él hizo muchos viajes al exterior porque el padre lo quería mostrar ante las cortes de Europa como el niño genio para conseguir contratos, para conseguir dinero a través de su hijo. Entonces ellos dicen que lo explotó, que fue un padre explotador de su hijo Mozart, de sus dos hijos, porque las giras las hacían los dos, Nannerl y Wolfgang Amadeus. Bueno, entonces uno de esos viajes es, por ejemplo, el primer viaje, el que hizo en 1762, cuando Mozart tenía apenas 6 años, 7 años, 6 años, disculpen, 6 años. Mire, que 6 años él ya era todo un intérprete. Dicen que empezó a aprender música, que ya era músico a los 4, a los 5 años. Algunos libros dicen a los 3, de pronto a los 3 se exageran, pero entre 4, 5 y 6 años él ya fue músico, por eso fue niño genio. En 1762 ya tocaba, ya componía, porque en las cortes de Múnich dio a conocer obras de él y tocó para el rey Maximiliano III. Bueno, también ese mismo año, en el 62, se dirige a Viena y llega el 16 de octubre, porque todo eso se hacía en carruajes por caminos muy duros, y el 16 de octubre llega a Viena y visita a la reina María Teresa, a la emperatriz María Teresa,
que había llegado al trono en 1740, ya fue de 1740 a 1780 reina. Claro, en 1780 la decapitaron con la Revolución Francesa. Ella se casó con un monarca francés y se fue a vivir a París. Y se fue a París y allá ella cayó en la guillotina. El periodo del terror de Francia, de la Revolución Francesa. Tocó con María Teresa, le hizo bromas, a ella le pareció muy simpático, luego pasó a otras ciudades, pasó Linz. Esto para hablar de un viaje, porque hay muchos viajes de Mozart a Italia, a Londres, a Holanda, etc. Bueno, en uno de esos viajes se enfermó de fiebre escarlatina. Bueno, en ese mismo viaje de 1762, casi un año de viaje, porque el 20 de diciembre de ese año regresan otra vez a Salzburgo, su tierra natal. Bueno, recordamos, mire, aquí está Viena, aquí está Salzburgo, ¿no? El mapa. Bueno, continuamos. En una ocasión, en otro de esos viajes, él viajó mucho, Mozart, llegó a Roma, donde se le entrega la distinción del Caballero de la Espuela de Oro, una distinción que el Papa entregaba a muy pocas personas. Y ahí en Roma está la famosa anécdota, que el Vaticano tenía una obra que solo la tocaban en el Vaticano y que no se podía dar copias, hacer copias para otras partes del mundo. Eso era exclusivo del Vaticano. No, el Miserere de Allegri no había salido del Vaticano. Allegri es el nombre del compositor. ¿Y qué pasó? Mozart llegó y escuchó en una de las capillas del Vaticano cantar el Miserere de Allegri. Y él lo escuchó y después lo copió al oído y lo tocó frente al Papa. Y el Papa se asustó. ¿Pero cómo obtuvo usted esa partitura? Si eso es prohibido, brindar la partitura original para que la copien. Entonces Mozart le dijo, aquí en un oído coloqué una cantidad de voces, 4 o 5, y en el otro oído coloqué otra cantidad de voces, 4 o 5, salí de la capilla y lo copié. Entonces, mire, memorizó toda una obra en un instante, y todas las voces, y la retuvo, y luego la copió y la tocó al clavecín. Esa es una anécdota famosa de la genialidad de Wolfgang Amadeus Mozart. Otra anécdota de la genialidad de Mozart es que él no se equivocaba al escribir. Muy contado. Hay un libro por ahí que habla de algunos borrones, pero más que todo es como tratar de buscarle la caída. Dice Mozart, sí se equivocó, y aquí unas partituras las borró y todo eso. Él escribía continuo, al contrario de Beethoven, que Beethoven escribía, borraba, volvía a escribir y borraba, y otra versión y otra versión. Beethoven decía que para él componer era tan doloroso como para una mujer dar a luz. Mozart no, Mozart escribía de continuo, sin equivocarse. Cuando él compuso su ópera Don Giovanni, faltaba la obertura. Le decían, pero ¿qué pasó? Vaya escribiendo la obertura, porque ya estamos próximos al estreno y usted no ha escrito la obertura. Le decía, no se preocupe, ya la compuse, sino que la tengo en la cabeza, no la está escrito. Y el día anterior al estreno de esta ópera, se puso a escribir desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, escribir la partitura del director y las partituras individuales. Y llegó un solo ensayo y por la noche al estreno. Los papeles, dice la historia, que se doblaban con la humedad de la tinta, porque apenas habían sido escritos. Esos ejemplos de la genialidad.
Bueno, también compuso, yo quiero dejar en claro de que había música para fiestas, que habían bailes y que había música fácil, como la música de las orquestas hoy en día. Y Mozart compuso para bailes, para música para bailar, de carnaval, de fiestas, etcétera. Por eso lo he escrito ahí en el número 3. Bueno, número 4. El gran género de Mozart fue la ópera. Mozart compuso sinfonías, pero ese no fue el fuerte. Las sinfonías de Mozart no fueron sinfonías cimas, picos como los de Beethoven. Los picos más grandes fue la 35, 39, 40, 41, la 25, la 29, Mozart. El resto fueron sinfonías modestas. El campo grande de Mozart fue el concierto, la ópera y la sonata. Los conciertos, tanto para violín, para piano, como para otros instrumentos, para flauta, para corno, fue un gran género. La ópera fue el género más grande de Mozart, seguido de el concierto y seguido también del género religioso y de la sonata. Entonces, ópera, concierto, sonata y género sacro. Ahí están las misas y el requiem. Entonces, las misas, ópera, repito, ópera, concierto, sonatas y todo lo religioso, entre ellos las misas y el requiem, está entre los 4 géneros fuertes de él. El resto son un poco débiles. La sinfonía no fue fuerte en Mozart. Otra claridad que he dado, que más, el 4 de agosto de 1782 se casó con Constanza Weber. Tuvieron 6 hijos, de los 4 sobrevivieron 2, Carl, Thomas y Francisco Javier. Francisco Javier, he escuchado muchas obras de él, pues cuando no había YouTube. Cuando no había YouTube, conseguí músicas de Francisco Javier. Son obras muy buenas, son obras muy bonitas, muy clásicas. No, él no hace la transición, sí hace transición al romanticismo en algunas obras, pero en otras obras Francisco Javier compone obras bastante clásicas. El matrimonio con ellos fue una lucha en lo económico, porque Mozart no administraba bien la plata. Entre 1788 y 1791 se encuentran sus mejores obras: Sinfonía 40, 41, la ópera Don Giovanni, Così fan tutte, que traduce Así hacen todas, la flauta mágica, un Singspiel, el concierto para clarinete y orquesta, K622, el Requiem en re menor, que fue la última. Es obra misteriosa que llega una persona desconocida y le encarga que componga un Requiem. Y como ese Requiem fue el último y fue el que se tocó para su funeral, entonces se pensaba que fue un ser, ya la fantasía, el mito, un ser del otro mundo que le vino a advertir que él iba a morir y que tenía que componer su última obra, y como él iba a morir tenía que ser un requiem y que se lo iba a utilizar para su muerte. Pero parece que fue una persona que, y porque ese ser fue misterioso, fue oculto, no daba a conocer su rostro, su imagen, pero parece que las investigaciones dan a que había personas que pagaban a los grandes compositores que hagan obras grandes, que luego ellos las tomaban en escondidas y luego las hacían pasar por composiciones de ellos. Entonces eso parece que es el misterio del Requiem de Mozart. Bueno, compuso 27 conciertos para piano y para otros instrumentos, 18 misas, y murió en la más completa miseria el 5 de diciembre de 1791. Para su traslado lo acompañaron muy pocos cercanos y lo enterraron en una fosa común, no una tumba individual para él, sino una fosa común. Hoy en día no se sabe dónde están sus restos. Fue un traslado lloviendo,
muy triste, una carroza, un entierro de segunda, de tercera o de cuarta categoría, porque hasta para eso había cuestión social en ese tiempo y hasta ahora, con lluvia. Dice que el carruaje se atascaba en las calles. No sé, quienes han leído Cien años de soledad, la única parte que he mirado relatar un funeral triste y deprimente es en Cien años de soledad, cuando muere el coronel Gerineldo Márquez, compañero de la guerra del coronel Aureliano Buendía. Ahí describen un entierro, un funeral súper triste. Entonces él murió sin gloria, diferente a Beethoven, que lo acompañó mucha gente. Un funeral muy triste, unas pocas oraciones en el cementerio. Eso fue el funeral de Mozart. Bueno, y esta última diapositiva es importante porque aquí hablamos de Joseph II. Joseph II convivió con Mozart en el tiempo de Mozart y de Beethoven. Inclusive Beethoven le dedicó una cantata, una gran cantata. Joseph II es de esos grandes hombres que merecen ser recordados en la historia, que no merecen ser olvidados. En 1780 fue el emperador, se lo conoció como el emperador de las luces. Él reconoció libertados a los campesinos. Aquí los libros dicen otras palabras, ¿no? Dio, como si los campesinos no tuvieran libertad. Ellos tienen libertades, sino que se la niegan. Entonces, por eso he puesto la palabra, reconoció libertades a los campesinos. Le quitó excesos a los aristócratas. Elevó el estatus de la clase media. Dio libertades de expresión y fue el primero en proponer proyectos de ópera italiana, de ópera alemana, que más tarde lo hizo posible Carl Maria von Weber con el famoso Cazador furtivo. Y Mozart también hizo un avance con la flauta mágica. Y en esos proyectos de ópera alemana se estrenó una ópera de Mozart llamada El rapto en el serrallo. Esa ópera fue en alemán y fue en la línea del apoyo que dio Joseph II, el emperador de las luces, un gran aristócrata, un gran noble de esta época de la Ilustración. Entonces lo menciono por si de pronto algún día en sus trabajos de grado en el marco teórico necesiten, entonces no se olviden de ese nombre, Joseph II. Mozart se independizó, ya no se aguantó más la opresión de los mecenas, de los protectores de la música, y el 1 de septiembre de 1777 se independizó del arzobispo Colloredo. Hay malos recuerdos en cuanto al mecenazgo de Colloredo. Bueno, otras fechas tristes para Mozart fue que el 3 de julio de 1778 muere su madre Ana María Perth o Ana María Mozart, cuando él tenía, ¿cuántos años? 12 años. Perdió a su madre. Y en 1787 perdió a su padre cuando tenía 21 años. El padre, Leopoldo, murió de 67 años. Otro dato importante, el 28 de octubre de 1787 se estrena una de sus más grandes óperas, su ópera Don Giovanni, que aquí también lo critican. Mozart colocó un tema machista, el eterno enamorador, un libreto flojo, una persona que se la pasaba enamorando y teniendo muchas novias. Don Giovanni, no. Esto tiene otro sentido. Esto fue una sátira a la nobleza que se creía pulcra. Lo coloca a Don Giovanni, que es un noble. Don Giovanni es un noble, es un conde. Lo coloca como todo un patán, para decir que la oligarquía, que la monarquía no es cosa buena, que la monarquía es una abusadora del pueblo. Entonces tiene de revolucionaria, y sus bodas de Fígaro es igual muy revolucionaria, muy, pero muy revolucionaria. Bien,
Mozart nació en Salzburgo, pero hizo su actividad en Viena. Se trasladó a Viena en 1781. Me hablaban de los masones, ¿no? Él estuvo en la logía masónica, entró en 1784, pero él salió porque lo desilusionó, porque no recibió ayuda de la hermandad, supuestamente una hermandad. Bueno, vuelvo a repetir la fecha de muerte, 1791. Su entierro fue pobre y triste, sepultado en una fosa común, y hoy en día no se sabe dónde están sus restos mortales. Que hay investigaciones, pero no son tan confiables. Mozart vive y vivirá. Hemos terminado la parte de Mozart. ¿Qué preguntas tienen mis estimados estudiantes? Profe, de pronto él escribió algún requiem cuando murió su padre. No tengo conocimiento. En verdad, no tengo conocimiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo quiero que ustedes escojan qué audición hacer de Mozart. Hemos mencionado algunas obras, otras las conocerán ustedes. ¿Qué audición hacemos de Mozart? ¿Qué quieren escuchar de las obras que mencionamos? A ver, por favor. ¿Qué obras? Carambas, la penúltima clase. Mire que hemos nombrado el Requiem, la Sinfonía 39, 40, 41. Hemos nombrado la ópera Don Giovanni, Così fan tutte. Hemos nombrado concierto para corno, conciertos para piano. Hemos nombrado el cuarteto disonante. Entonces, por ejemplo, ¿podría ser el cuarteto disonante? El cuarteto Don de las Giovanni. disonancias. Bueno, empecemos con el cuarteto de las disonancias y la broma musical también hemos nombrado. Y Don Giovanni. Esperen un instante. Bueno, entonces esperen un instante. Ajá, ya he cuadrado algo. Tener la visión de ustedes. Entonces vamos a buscar aquí en YouTube. Buscamos Mozart cuarteto de las disonancias. Aquí está. Vamos a compartir. Ahí está el cuarteto de las disonancias.
Bueno, hay unas partes donde las disonancias se acentúan. Sinceramente no recuerdo en qué parte es. Bueno, pero ese es el cuarteto de las disonancias. Y ahora vamos a escuchar de la ópera Don Giovanni, el encomendador, ¿no? A ver, escribámoslo, Don Giovanni a Cernarmeco. Aquí está, ¿no? Entonces, esta parte es bastante terrorífica. Dice Don Giovanni a cenar mi invitación. A ver, aquí está. Don Giovanni a cenar me invitaste. A cenar. Don Giovanni, tú me invitaste a cenar y estoy aquí. No lo había jamás creído, no lo habría jamás creído. Mas haré lo que pueda. Leporello, otra cena, haz que rápido se traiga. Ay padrón, ay patrón. Ay patrón, estamos todos muertos. Espera. No como comida terrestre. La de los mortales. Bueno, esta es otra obra. Y una tercera obra, ¿cuál escuchamos? Escuchemos el concierto para piano número 20. Eso es algo muy delicado. Concierto para piano número 20. Mozart, concierto para piano número 21, segundo movimiento. El 21, escuchémoslo. Segundo movimiento. Eso es algo muy delicado. Con eso terminamos.
Bueno, entonces ahí terminamos. No sé si tengan alguna pregunta o no. Invitándolos a mañana a la última clase con el grande, Beethoven. Beethoven, el sinónimo de música. Apenas escuchamos la palabra música, se nos viene Beethoven. Y a todas las personas, apenas escuchan la palabra música, se les viene Beethoven. Y Beethoven lo vamos a ver también un poco distinto, así como les decía que Mozart tiene una biografía recóndita. En el caso de Beethoven, lo vamos a mirar como ninguna de las biografías comunes lo expone. Beethoven es un compositor revolucionario, al 97-98%. No solamente su tercera sinfonía y su novena sinfonía son revolucionarias. Porque dicen, sí, Beethoven es revolucionario por su tercera, su novena. La mayoría de su obra, al 97%, tiene un carácter revolucionario. Beethoven es el músico que encarna la rebeldía, la revolución frente a las formas, frente a la sociedad, y una revolución brava. Una revolución que en momentos Beethoven, no yo, incita a tomar armas. Así de claro se lo pinto. Esa es la verdadera personalidad de Beethoven, que como siempre, la oligarquía académica oculta, así como de algunas personas ocultan una faceta que no le conviene al statu quo, al Estado. Asimismo, la historia ha ocultado la verdadera historia de Beethoven. En ese sentido, no les voy a dar una biografía común y corriente como la pueden encontrar en los libros o como se la puede encontrar en conferencias, en videos, en documentales, sino el espíritu revolucionario de Beethoven, el verdadero. O sea, vamos a dar la verdadera biografía de Beethoven. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O damos por terminado? Bueno, aquí me han escrito escuchar la Sinfonía 41, o sea, la Sinfonía Júpiter. Les pido que la escuchen ustedes. Y mañana hacemos una cosita súper pequeñita de una pregunta, casi como un quiz. Entonces los espero a todos el día de mañana. Bueno, ¿alguna pregunta? De lo contrario, muchas gracias, damos por terminado. Igual me la pueden hacer ahora la pregunta o me la mandan a YouTube. Me la mandan a WhatsApp. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Profe, ¿cuándo Muchas gracias, profe. las notas del parcial? Las notas, ya tengo calificados varios exámenes, se las entrego el día jueves. El día jueves les entrego las notas del segundo parcial. Día jueves. Bueno, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta profe. luego. Con todo gusto, hasta luego.